Hola, ¿qué tal amigos? Mm, Nada, pues yo tengo aquí una lista, tengo una extensa lista de temas sobre los que quiero hablar. Bueno, no solo hablar, es más como contar una pequeña historia, ¿no? De cosas que me han pasado. Entre los temas tengo aquí uno que me parece interesante, que dice, ¿dónde está? ¿Cómo? Voy a marcarlo ya, porque para que no se me olvide. ¿Cómo he entrado en contacto con la Biblia? Vale, pues yo tengo aquí una Biblia. No os preocupéis que no os voy a leer la Biblia, pero es más o menos, bueno, esta es una Biblia bilingüe que compré en Belice, cuando estaba viviendo en Belice. ¿Y cómo terminé yo comprando una Biblia? Bueno, yo crecí en una familia tradicional, vamos, en Colombia la gran mayoría de las personas son católicas y yo estuve en un colegio católico. Recuerdo que en algunos años, bueno, sí, muchos colegios católicos, de hecho, los nombres de los colegios todos eran Santa Teresita de Ávila, el Divino Niño, Corazón del Divino Niño, algo así. Y el otro colegio, bueno, este no tenía nombre de santo hasta donde yo sé, José Luis Medina creo que era el nombre. Ni sé quién era este señor. Pero sí que era un colegio católico con hermanitas y sacerdotes. Sacerdotes curiosamente españoles, que fue ahí donde desde muy pequeño empecé a imitar acentos. Recuerdo que jugábamos a imitar los acentos del sacerdote y teníamos misa todos los jueves. Dentro del colegio había una iglesia, colegio gigante. Pero nada, pues como ya muchos saben, en la iglesia católica no se profundiza, ¿no? En las enseñanzas de la Biblia, sino que se repiten algunas frases en latín, que son siempre las mismas, y que cualquier persona que haya crecido en un ámbito católico se sabrá de memoria todo el protocolo, ¿no? Todo el guión de dárselas a la mano, bueno, y todo eso. Por lo tanto, yo nunca me interesé por leer el libro, y bueno, sí recuerdo que mis abuelos tenían una Biblia y de muy pequeño, en alguna ocasión, pedía a mis abuelos a los nietos que leyéramos algún pasaje en plan muy aleatorio, sin ninguna enseñanza de fondo. Después están la Semana Santa, ¿no? Que se cantan villancicos y se hacen las novenas, que también son los mismos textos que se repiten, las canciones que se repiten. Y bueno, se habrá mencionado algún pasaje bíblico y ya está. Anoche no dormí casi. Está. Entonces, así fui creciendo, ¿no? Sin tener mayor conocimiento de lo que es el libro de la Biblia. Hasta que ya eso de mis 30 y... ¿Cuántos años tenía yo? Tenía como 33 años o algo así. Mira qué curioso, ¿no? Como la edad de Jesús. Y estuve viajando, ¿no? Y entre mis viajes, uno de esos viajes fui a parar a un país llamado Belice, en Centroamérica. Y resulta que Belice es un lugar muy curioso porque em, la vida nocturna está limitada a dos o tres actividades. O bien te quedas en casa viendo la tele o haciendo lo que sea, leyendo. O vas a un bar a tomar una cerveza. O curioso, los bares en Belice, tú vas bueno, como hombre vas a un bar a Belice y lo primero que se te acerca son las chicas y te dicen, buy me a beer, buy me a beer.
Así simplemente, cómprame una cerveza, cómprame una cerveza. No te dicen hola siquiera. Entonces, claro, este no era un plan para mí porque no me parecía agradable lo del plan de los bares en Belice. Y la otra alternativa es eh, conectas con alguna comunidad religiosa. Hay muchas y que fue lo que yo hice la mayor parte del tiempo. Estuve en todos los movimientos, hasta ya los nombres se me han olvidado, pero había uno muy curioso, Bahma, Bahá'í Machais o algo así, ya se me olvidó el nombre. Pero sí, todas las denominaciones de la cristiandad, ¿no? Del séptimo día, de testigos de Jehová, em, y bueno, y todos los demás. Hasta la iglesia católica también. Y bueno, andando por Belice, porque estuve viviendo en varias partes de Belice, me cambiaba de ciudad cada 2 por 3. En una de esas estaba buscando yo un apartamento donde vivir y conocí a un pastor. Nos caímos muy bien. Cuando el pastor supo que yo trabajaba en internet, él se interesó mucho más por mi situación porque él tenía una especie de negocio en internet del cual él no sabía nada, simplemente sabía que era una oportunidad, pero no sabía cómo explotarla. Era el tema de páginas amarillas, ¿no? Una empresa de publicidad en internet. Y cuando nos conocimos, pues empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Y de hecho estuve en sus cultos y me introdujo a su familia. Bueno, nos convertimos en buenos amigos prácticamente. Y fue cuando él empezó a insistir, ¿no? Que yo tenía que convertirme, que tenía que aceptar a Jesús y todo esto, ¿no? Lo típico. Pero claro, yo no veía ninguna necesidad de hacer ninguna conversión extraña. Yo decía, pero yo estoy bien como estoy, o sea, ¿de qué me hablas? Claro, un poco para evadirlo, porque él era muy insistente para evadirlo, lo que terminé haciendo yo fue decirle que vale, que yo tenía que pensármelo, porque esto de bautizarse, esto de convertirse, me parecía algo muy serio, ¿no? Era como firmar un contrato. O sea, y yo le dije, bueno, perdón, ¿cómo esperas que yo firme un contrato sin antes haberlo leído? Y fue así como terminé comprándome la Biblia. Y un poco para evadir también la presión, pues empecé a leer el libro de principio a fin, ¿no? Empecé por Génesis y lo estuve leyendo. Como en esos días no hacía mucha cosa yo, o sea, yo estaba un poco así, era como un año sabático prácticamente. Entonces sí, fue cuando empecé a leer el libro de principio a fin. Fue muy interesante, ¿no? Fue como un tobogán de emociones. Eh, como, ¿sabes? Como si estuvieses en una montaña rusa, en un parque de atracciones que a veces pasas por una parte donde están los fantasmas y de repente sientes vértigo y sientes un montón de emociones diferentes, ¿no? Yo recuerdo que hubo historias que me hicieron hasta llorar, incluso la primera vez que leí lo de Jacob y cómo sus hermanos... A ver, me perdonarán si los eruditos si no hago las referencias correctas, porque la verdad es que las veces que he leído la Biblia no me he preocupado mucho por memorizar citas, pasajes y esto, porque pues no me dedico a esto, no soy un pastor ni evangelizador ni nada por el estilo. Entonces, claro, yo he leído la Biblia desde un punto de vista más egoísta, ¿no? Decir yo, y casi que intelectual, ¿no? Decir, a ver, el libro más importante, sin duda, porque sin importar qué eres, si seas ateo, musulmán o lo que sea,
todos tenemos una implicación con lo que está escrito aquí, ¿no? Porque estamos, de hecho, simplemente para referirnos a la fecha, sabemos que este es el 2024 después de Cristo, ¿sabes? Entonces el antes y después de Cristo es algo que a todos nos ha tocado en el planeta entero, ¿no? Por más que lo neguemos, los chinos, los asiáticos de cualquier parte del mundo, bueno, creo que ellos tienen sus maneras de medir el tiempo, ¿no? De acuerdo a emperadores y dinastías y todo eso. Pero de todas maneras, pues, los computadores, bueno, los computadores tampoco empiezan desde, ellos tienen otra época. En fin, lo que quiero decir es que sí, para el mundo necesita, tiene esta referencia, ¿no? De después de Cristo, para las fechas, para los mercados financieros, para muchas cosas. Entonces me parecía que sí que era muy importante, debía saber algo sobre esta historia, ¿no? Y bueno, como os venía diciendo, muchas emociones diferentes, entre ellas llanto, tristeza, melancolía, soberbia, me consternaban cosas que no entendí en su momento y que continúo sin entender, como los pasajes estos del Antiguo Testamento en los que hay unas guerras bastante sangrientas y son comandadas por el mismísimo Dios del, del libro, ¿no? Cosas que todavía sigo sin entender, no entiendo los ritos de sangre, no entiendo que Dios pida a seres humanos que maten una pequeña criatura y que rieguen la sangre por las paredes de un lugar y cosas completamente incomprensibles para mí, que tal vez se requiere una formación diferente, ¿no? Para entender todas estas cosas. Pero bueno, a medida que ahora, muchos años después, ¿qué fue ese pip? Muchos años después ya entiendo que esto es un lenguaje más simbólico, ¿no? Como, y se debe interpretar más o menos cómo se interpretan los sueños, ¿no? Que yo qué sé, si te sueñas que te estás ahogando, no quiere decir que te vas a ahogar o algo por el estilo, sino que pues hay que ver el simbolismo del agua y el contexto y todo esto. Y este libro, al ser tan antiguo, pues requiere ese tipo de entendimiento, ¿no? Más profundo, más filosófico y simbólico. Pero claro, en ese tiempo no, la primera vez que lo leí no entendía todas estas cosas, solamente captaba los pasajes que eran más, como más humanos en lenguaje, ¿no? Y sí, bueno, fueron, como dije, pasé por el Antiguo Testamento hasta llegar a... Pero cuando llegas al Nuevo Testamento es como que vas en una montaña, ¿no? Difícil, de muchos tropiezos y dificultades, pero entonces llegas al Nuevo Testamento y es como que se siente una paz, ¿no? Cuando ya entra pues la figura de Jesús, se siente mucho más, más humano, ¿no? Más, como que hay una vibración, ¿no? Como que ya empiezas a resonar un poco más con el mensaje, como que dices, "Oye, sí, sí, mira, tiene sentido. Oh, va". Y fue así básicamente como conseguí leer la Biblia de principio a fin. Mm, no me bastó leerla una vez, lo hice en o sea, en total 4 ocasiones de tomarme el trabajo de ir de principio a fin. Y, y sí, ¿de qué me ha servido? Pues, hombre, me ha servido un poco para casi que desenmascarar muchos, muchas organizaciones que se aprovechan un poco de la complejidad del libro, ¿no? Porque el libro es tan complejo, son 66 libros y yo sé que son pocas las personas, bueno, de hecho yo no he conocido a
nadie, incluso los pastores no suelen hacer lo que yo hice, de tomar la Biblia, leerla de principio a fin, sino que ellos siguen una indoctrinación o llamémoslo, no sé, más suavemente, una formación. Siguen una formación bíblica y lo hacen de manera estructurada, digamos, con otros libros que ayudan a esclarecer y a entender lo que ahí está escrito. Entonces, mm, ¿de qué me ha servido? Eso, como lo decía, ¿no? A desenmascarar algunos impostores. Recuerdo una vez en una iglesia en España, ¿sabes esto que pasan los y te ponen la mano y oran por ti y las personas empiezan a patalear o se caen al suelo y todo eso? Pues yo vi esta escena, ¿no? De que las personas les tocaban, oraban por ellos y se caían y todo el cuento. Y, y bueno, yo pasé al frente, ¿no? Dije, vamos a ver qué se siente, no sé. Entonces noté un truco muy interesante, ¿no? Porque ellos, lo primero que me pidieron, lo hacen de una manera muy sutil, ¿no? Vi como uno de los ayudantes quería que yo pusiera mis pies juntos, que me parara con los pies totalmente juntos. Primer clave, para. ¿Qué pasa cuando pones los pies juntos? Pues puedes fácilmente perder el equilibrio. Entonces analicé esa parte y yo, mira, qué interesante. Entonces después otro estaba detrás mío. Bueno, cierras los ojos, ¿no? Ayudas un poco, intentas cooperar con ellos. Yo cierro los ojos, tengo mis pies puestos así juntos porque ellos me lo han básicamente insinuado de una manera muy sutil, pero a ver, yo me pude haber revelado eso, no, 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 yo me paro como quiero, ¿no? Pero, a ver, estás un poco ahí, estás un poco jugando el papel, hay música de fondo, y todo esto, ¿no? Intentas un poco seguir el juego, ¿no? Y cuando tengo los pies juntos, uno se pone detrás mío y el otro empieza a orar, ¿no? Pero entonces en el momento en que ora, él ya está tocando mi cuerpo y él está sintiendo mi punto de equilibrio, ¿no? Porque él me presiona un poquitín hacia atrás y nota un poquito la resistencia, ¿no? Entonces él está tanteando mi punto de equilibrio y mientras ora, llega un momento en que hice algo un poquito fuerte y aprovecha y te da un pequeño one inch punch al estilo Bruce Lee, un, un pequeño empujoncillo y con eso ya claro, como estás con tus pies juntos, pierdes el equilibrio. El que está detrás tuyo aprovecha y te toma por detrás, cosa que a ti te da ya confianza y te dejas un poco ir. Y él ya básicamente te acomoda en el suelo y te tapa, te manda, no, que cierre los ojos y tal. Cosas como esta, ¿no? Al parecer, no sé si hay personas que actúan o sobreactúan o realmente sienten un impacto por cosas que tengan en su psiquis, en su mente, y realmente busquen una liberación, realmente busquen algo especial. Y esos son momentos en los que todo coincide y ellos se desinhiben, se liberan y pueden incluso llorar y decir cosas. Pueden haber transformaciones genuinas, ¿no? Personas que después de ahí dicen, oh, mi vida cambió y todo esto. Interesante, ¿no? Pero sí que noto que em, hay cierta parte escénica en todo esto de las iglesias, algunas iglesias. Y lo sé porque de hecho, como lo mencioné al principio, me hice tan amigo de este pastor y él me alquiló una habitación ahí en Belice. Y en esa habitación casualmente había muchos libros. Y había muchos libros de especiales para pastores, ¿no? Y yo pues no es que los haya leído, pero sí que hojeé varios y alcancé a ver cosas, ¿no? De protocolo, de el altar, la ubicación del altar, la manera de hablar, las expresiones corporales, ¿no? Los ángulos de incidencia, está todo muy estudiado. ¿Qué más quieres que te diga? Entonces, bueno, al final todo, después de haber leído la Biblia, no me convertí, no terminé bautizándome y haciendo todos estos rituales.
A mí me bautizaron de pequeño, cosa que no me parece justo, ¿no? Que a los niños nos bauticen a edad tan prematura, sabiendo que Jesús no se bautizó a esa edad, o sea, por ejemplo, Jesús se bautizó ya después de viejo, digámoslo, y me parece que como mínimo eso se tendría que respetar, ¿no? Bueno, y descubren muchas cosas, muchos detalles, a veces como detalles que también son como vacíos, ¿no? De las versiones que se cuentan. Me doy cuenta que hay cosas que no encontré en la Biblia, no sé, cosas que yo de pequeño crecí con ese entendimiento de, yo qué sé, por ejemplo, lo de la Verónica, ¿no? Lo del velo, que Jesús, que está la Verónica, que le pone un velo, un manto en su rostro y que queda su rostro ahí plasmado. Estas cosas no están en la Biblia. Y sí, me enteré de detalles, ¿no? De detalles de este tipo muy interesantes. Y bueno, no terminé haciéndome un cristiano porque no voy con estas etiquetas, ¿no? Creo, o sea, más que creer, resueno con la palabra de Jesús, resueno con muchas de las cosas que están escritas, hay muchos de los pasajes, muchos de los salmos, hay una energía, ¿no? Una vibración que, que la sientes, ¿no? Cuando estás leyendo algunos pasajes, sí, algunas citas, y eso para mí es suficiente, ¿no? Saber que hay algo en mi interior que resuena con toda esta sabiduría antigua, me parece muy bonito y suficiente. Eh, entonces no quiero decir que desmentir la Biblia o ponerla en un mal. Me parece un libro fenomenal, siempre la llevo conmigo a donde viajo. A veces leo algún pasaje y lo más importante es que, por ejemplo, ahora estoy estudiando a un personaje que se llama Neville Goddard y sus libros están repletos de citas bíblicas. Y lo más interesante es que cuando él menciona esos pasajes en su libro, eh, todos esos pasajes están en mi mente, aunque no sepa memorizar la cita y dónde y cómo y los detalles. eh, Recuerdo, ¿no? Recuerdo, mira, sí, esto lo leí y tal. Y me ayuda como a tomarme el libro más en serio y a entender mejor los conceptos de los que él habla, ¿no? Ahora, claro, si voy a investigar un poco más sobre estos conceptos que se hablan en el libro de Neville Goddard, su interpretación de la Biblia, pues es lo que se conoce hoy en día como el New Age, que está muy mal visto por las iglesias. Y creo entender por qué, porque es que, claro, cuando entiendes la Biblia desde este punto de vista, desde el punto de vista de que Dios está en ti, de que lo que Jesús dijo, que el reino de Dios está en tu interior, era algo básicamente, era literal, que cuando Moisés habla de yo soy, te ha enviado, está hablando del yo soy incondicional, que es el Padre que está en ti, en tu interior, en los cielos, refiriéndose a la parte de tu subconsciente, que cuando Jesús murió en el Gólgota, Gólgota es la calavera que traduce al español, Gólgota, donde murió Jesús, donde fue crucificado, y que realmente esto hace referencia al cráneo, como que Jesús murió en nuestro interior y despierta de nuestro interior. Hay otras interpretaciones, ¿no? La interpretación cosmológica de que Jesús es el sol, o en la que se habla de Jesús el pescador como
describiendo esta era de Acuario, ¿no? De Piscis, la era esta cosmológica que terminó y ahora estamos empezando a traer la era de Acuario y podría también tener mucho sentido, ¿no? Porque vemos cómo aquí como que la historia de Jesús empieza un poco a desvanecer o a... Muchos hablan de que estamos en el final de los tiempos, de no sé qué. Puede tener sentido de que resurja una historia totalmente diferente para los 2000 y pico años que se nos vienen encima y que tal vez esto sea algo que va y viene, ¿no? Porque estamos en el 2000 después de Cristo, pero la Tierra tiene mucho más tiempo y hay muchas más, o sea, han habido mucho más civilizaciones que han tardado por mucho más tiempo. Entonces sí, bueno, hay muchas cosas sin resolver, pero yo creo que lo más importante es tomar las cosas desde el punto de vista práctico y, y, y bueno, y me quedo con eso, con que la Biblia me transmite buenas vibraciones, no en su totalidad, pero sí que hay muchos pasajes que me transmiten muy buenas vibraciones y esto es importante. Y yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Sí, porque no, sí, porque, a ver, es mejor ver la película a que te la cuenten. Es mejor que, yo que sé, imagínate que todo el mundo está hablando del Matrix y tú no te has visto la película. Pues al menos tómatela. Claro, es una comparación un poco extrema porque la película tarda tal vez 2 horas, pero leerte el libro costaría muchas más horas. Pero bueno, es un poco esa la idea, ¿no? De que no te cuenten la película, trata de verla por ti mismo. Y aquí finaliza, bueno, esto se alargó mucho, casi media hora, Dios mío. Aquí finaliza mi pequeño recuento de cómo entré en contacto con la Biblia. No sé, dime qué opinas, si crees que mi manera de haber leído la Biblia no ha sido la acertada, si estoy muy equivocado, si he sido engañado por el, no sé, por el enemigo o el demonio o yo qué sé. Gracias por escuchar hasta otra.